año lo que hemos pensado es una charla sobre el Neolítico, sobre el origen del Neolítico, que además pues el origen del Neolítico está en la zona de Alicante, ¿no? Hace 5.500 años es donde empezaron a venir los primeros pueblos que trajeron las primeros, digamos, trajeron ese cambio con ellos, ¿no? De lo que es el nomadismo a lo que es la agricultura y la ganadería. Y entonces lo que vamos a hacer es una visita a una cueva emblemática del Neolítico, no solo en Alicante, sino en España, que es la Cova del Or de Beniarrés. Además nos va a acompañar pues, precisamente la persona que ahora mismo está haciendo las excavaciones allí, porque vamos a tener información de primera mano y de calidad de lo que ahora mismo están encontrando. Y es otra de las actividades que, bueno, este año ha tocado el Neolítico, pero otro hemos estudiado pues, los castillos o las pinturas rupestres. Más actividades que solemos repetir todos los años porque tiene mucho éxito son la ruta micológica, que es otra, digamos, charla visita guiada. Lo que hacemos es, pues, Antonio Conca, en este caso en concreto, que él pertenece a la Sociedad Micológica Valenciana. Tenemos la suerte de que nos ayude, nos da porque es una persona muy ocupada, nos da una charla y lo que hacemos después es cogemos el autobús y nos vamos a un sitio determinado. Entonces, cualquier persona que ha venido a la charla después pues puede realizar la búsqueda. Muchas veces hasta vienen con coches, no nos importa tampoco. Y entonces, bueno, porque la verdad es que la gente tiene ansias de saber, tiene ansia que te expliquen, y luego con todo lo que recogemos volvemos al lugar donde hemos celebrado la charla, lo exponemos todo y entonces él va explicando qué es cada digamos, hongo en este caso, ¿no? Y cuál es, si es venenoso, cómo se puede cocinar, en fin, la verdad es que es muy interesante y la gente, pues, como siempre decimos, ¿no? Aparte de aprender, se lo pasa bomba, y es verdad. Eso es lo bonito también, eso es lo pasándoselo bien se aprende uno. Aquí veo yo también lo que es la Semana de la Ciencia Joven. Sí, bueno, parte de las actividades es acercar la ciencia no solo al público en general, sino a gente que está tanto en bachillerato como en primaria. Y a futuros estudiantes también. Claro, sí, la idea sería hacer ver todo lo que pueden estudiar en la escuela, pero a partir de demostraciones que les hagan ver que la ciencia y la ingeniería es algo no solo útil, sino también divertido, y que pueden aprender un montón, ser buenos profesionales y además ofrecer a la sociedad algo más que un simple trabajo, un producto de valor añadido. En este caso, cada uno de los grados de ingeniería que se estudian en Alcoy tiene su propia ruta, la electricidad, electrónica, la mecánica, el diseño. ADE, todos participan con una ruta y los estudiantes vienen de distintos institutos. También hay, como dice Vicente, mucho éxito y hay una lista de espera y van viniendo dependiendo de sus prioridades a un itinerario o a otro. Allí se les hacen demostraciones desde robótica o programación o conferencias cómo aplicar la economía a lo que está sucediendo actualmente, y la idea sería mostrar a los alumnos algunos temas de actualidad que les resulten atractivos y que les motiven a estudiar, ya sea en Alcoy o donde sea, pero que es una actividad muy importante. Muy bien. Eso está dirigido a los alumnos de bachillerato. Y después, más adelante, como ya no cabían más cosas, esto será la semana que viene, en enero se hace unos talleres que los van a hacer hace ya 8 o 9 años, para los más pequeños, ¿no? Sí, la magia de la ciencia. La magia de la ciencia. Bueno, para alumnos de primaria. Él es uno de los culpables de que iniciamos en su día, porque fue uno de los profesores que se comprometió en realizarlo y que creyó, y bueno, desde hace 9 años que estamos realizándolo. O sea, iría para sexto de primaria. Sí, esto sería ya en enero, y la idea es que quizá los jóvenes, incluso cuanto más jóvenes son, más curiosos son, menos encerrados en ciertas teorías están, y yo creo que tienen más curiosidad. Y ya quizá también enfocado a estudiantes está el tema de los concursos, que les motiva muchísimo, hay mucha participación, hay 4 concursos distintos, desde diseño, uno para programación en Android. El año pasado en el salón de actos no cabían y estaban siguiéndolo en la sala contigua los estudiantes, porque todos los que participaban no cabían en el salón de actos de allí de la escuela. Está también la ciencia en vídeo, hay
un primer concurso que es el de diseño y el de productos industriales. Quiero decir que hay mucha variedad, lo que sí que estamos encontrando mucha variedad, mucha oferta y que llegue, ¿no?, directamente al público con todo lo que ustedes quieren ofertar. También yo creo que es de destacar que no solo son actividades enfocadas para Alcoy, sino que también intentan abiertas. Salir, ¿no? Hay actividades este año en Bañeres, hay una charla de un profesor de la universidad sobre la vida de los números, hay otras sobre cómo funciona el coche del futuro en Bocairente, también se hace una observación astronómica que todos los años desde Astrocoy. Además la acompañamos de una chocolatada, con lo cual pues siempre a las 11 de la noche se agradece. Sí, una conferencia también muy interesante. Es algo que desde el campus de Alcoy se quiere hacer, ¿no?, sacar el campus fuera, a otros municipios, llegar a decir aquí estamos, queremos mostrar a la sociedad quiénes somos, a dónde vamos y qué ofrecemos, ¿no? Salir de Alcoy es importante. Bueno, es que yo creo que es una obligación de la universidad en general, es decir, de la Universidad Española, y desde que esto empezó por el apoyo de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología y en este caso también por el Ministerio de Economía y Competitividad, que además tengo que decir que bueno, desde el primer año nos está ayudando, nos da ayudas para desarrollar este proyecto, que no es fácil, muchas otras entidades pues no les llega este tipo de ayudas y nosotros, bueno, pues quizás también por la trayectoria, ¿no?, y por el impacto, porque no lo hemos dicho, ¿no?, pero simplemente en los talleres de la Semana Joven que comentaba Miguel Ángel, este año ya tenemos calculado que van a pasar más de 1.500 chavales, que son muchos, y en total en la Semana de la Ciencia, que no lo he comentado, pero no son una semana, sino que son dos. Sí, eso iba a decir yo, de 11 al 23. Del 11 al 23. Bueno, semana por bautizar, sí, ¿no?, de una porque manera. No nos cabía todo con todo lo que queríamos hacer. Pues este año tenemos calculado que vamos a sobrepasar las 6.000 personas. 6.000 personas. Que se dice enseguida, ¿no?, pero vamos, ya en las previsiones, porque llevamos, la gente se puede inscribir a través de la página web bueno, creo que ya lo has dicho, ¿no? Sí, eso iba yo a preguntar, ¿cómo está el tema de inscripciones? ¿Hace falta ser miembro del campus de la universidad? Hemos dicho que queda todo abierto. Vuelvo a decir, es gratuito. Hay solamente dos actividades que no necesitan inscripción, una es Hello Alcoy y otras actividades que no nos da tiempo a comentar, que es una demostración del Radio Club Comarcal de Alcoy, y todas las demás sí que necesitamos la inscripción porque tenemos que controlar un poco el aforo digamos del salón que tenemos, donde hacemos pues muchas de las conferencias, simplemente por eso es un tema de seguridad. Y lo que hacemos es, bueno, se puede inscribir cualquier persona interesada a través de la página web, que es www.semanaciencia.alcoy.upv.es. La pueden encontrar en la propia web del campus de Alcoy o en la propia web de la Universidad Politécnica de Valencia, está el enlace, es decir, que es muy fácil de encontrar, y lo que es la inscripción es tan fácil como poner sus datos personales y pues bueno, clicar en las actividades que le interesa y automáticamente está inscrito, siempre que haya plazas. Lo estamos ya viendo cómo está el tema de las inscripciones. Siempre que haya plazas, pues cualquier persona que esté interesada, pues que se lo mire rápidamente y que se inscriba, porque en los últimos años hay incluso actividades que tenemos que cerrar porque ya no nos da para más. Se gustaría atender a todos, pero claro, lógicamente necesita todo un foro, ¿no? Hay un foro para, en este caso, poder participar. ¿Algo más que se quede en el tintero? Yo animarles, todos los años está bien trabajado, está todo muy bien trabajado, se nota que aquí hay trabajo. A pesar de estar en la escuela, yo todos los años me sorprendo con los conferenciantes, lleva mucho tiempo Vicente tras ellos, algunas de estas personas sé que ha costado más de un año estar explicándoles todo lo que hacemos, toda la trayectoria para conseguir que vengan, y aunque yo soy de la parte de física, pero desde neurología que han venido a comentar cómo enfocar la vida, también hay charlas sobre los dinosaurios que les encantan a los niños, este viernes no, el siguiente, el de la primera semana. Hay una variedad tal que siempre se encuentran conferencias que son una maravilla y es un placer poderles
tener tan cerca. Son personas también que se prestan a charlar, a preguntar después. Yo creo que merece la pena venir. Yo creo que es quizás sea el mensaje y los patrocinadores. Yo simplemente, bueno, Sí. agradecer Importante, porque esto, importante, Vicente. Sí, la verdad es que, claro, esto sin recursos no se puede hacer, y ya no hablo de recursos humanos, pero recursos económicos, y esto no sería posible pues sin la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ya digo que nos está ayudando desde el primer año y vamos, estamos muy agradecidos. El Ayuntamiento de Alcoy, que también es uno de nuestros principales patrocinadores, y luego hay una serie de empresas que año tras año, incluso cada año se van sumando más, en la cual pues ellos nos ayudan, nos patrocinan, ¿no?, en la cantidad que pueden. Y este año, por ejemplo, está Injusa, que es el primer año, es una empresa IBI, que es el primer año que está con nosotros, Multiscan, que es una empresa que se nutre básicamente de estudiantes de la propia Universidad Politécnica de Valencia y están encantados con nosotros. Está Salsa, que es una empresa pues que se dedica a las nuevas tecnologías de Internet, y hace pocos años que está en Alcoy y bueno, ya tiene más de 150 trabajadores, está con nosotros. Está pues empresas de toda la vida como Giorgio Cappuccini. Hay incluso la obra social de la Caja del Mediterráneo, que mucha gente me pregunta, ¿pero eso todavía existe? Bueno, la obra social existe y a nosotros nos ayuda, entonces no sé el año que viene, pero de momento hasta ahora nos ha ayudado. Incluso hay empresas como este año, que es 3B Scientific, que es una empresa que lo que hace, elabora material didáctico para institutos, y bueno, pues también ha querido, ellos han sido quienes nos han llamado, que querían estar con nosotros, nos están apoyando también económicamente, e incluso también empresas de publicidad que nos están ayudando también a difundir y a preparar algunas de las aplicaciones. Quizá decir, y ya por último, si no quiere decir nada más Miguel Ángel, es decir, que además de la web también hay una aplicación app en la cual pues cualquier persona se podrá descargar a partir de dentro de unos días toda la programación, sí, y bueno, pues podrá localizarla muy cómodamente a través de esta aplicación, en la cual tiene avisos incluso, es decir, que se pueden programar avisos. Y bueno, como ves, pues intentamos aplicar las nuevas tecnologías que hacemos en la Politécnica, a todo aquello que hacemos, también como un escaparate para que vean cosas que se pueden hacer, porque lo que nos gusta a nosotros desde la universidad es ser pioneros, ser innovadores. Eso es verdad. Y pues demostrar que hay muchas cosas que se pueden hacer con interés y quizás a lo mejor con no tanto dinero. Cosas que se pueden hacer y cosas que se pueden mostrar y demostrar, como ya saben ustedes, en esta Semana de la Ciencia, que arranca el día 11, ¿no?, por la tarde, es el acto de... A las 7 de la inauguración, a las 7 con de la inauguración. Rector, el señor alcalde de Alcoy, nuestra directora. La directora también. De la escuela. Muy bien. Y el propio Vicente. Y Vicente, ¿no?, como también director en este caso. Sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias, Vicente. Nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo por proyectar y programar una edición más de la Semana de la Ciencia. Recordemos que es su 10º aniversario, conferencias de lujo, talleres, cine, de todo un poco es lo que vamos a encontrar en esta semana. Que vaya todo muy bien y que sea todo un gran éxito y que se aprenda mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Seguidamente vamos con el personaje de la semana, Eleuterio Gandía. Nos llega ahora mismo a hablar de muchas cosas. Intercomarcal Televisión.